Entramos ahora a nuestra Entrevistas en Estudios y decíamos en la presentación del programa que va a ser un tema bastante especial y fuera de lo común, porque vamos a hablar de las terapias de vidas pasadas. Un tema que conjuga justamente lo terapéutico para sanar cuestiones emocionales y psicosomáticas con un tema que también nos va a meter en lo profundo, en la cuestión espiritual del hombre y del ser humano. Y también nos va a meter en una intriga sobre si realmente existe o no la reencarnación, lo crea o no. Lo discutimos ahora en nuestra entrevista en Estudios. Licenciada Claudia Cerito, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos y a todo el equipo. Por lo menos para empezar a introducirnos en este tema que es un poco novedoso quizás para esta zona, ¿no? El hablar de terapias de vidas pasadas. Si usted me permite, quisiera dividirlo un poco, sacar un poco el término terapia, porque cuando hablamos de vidas pasadas siempre nos remontamos al Oriente, al misticismo oriental. ¿Desde cuándo eso se volvió un hecho científico y que se puede adaptar en Occidente a una terapia? Te cuento. El tema de, generalmente uno asocia las vidas pasadas con la cultura oriental, ¿sí? Pero es importante que también tomemos conocimiento de que en Occidente se quitó de la historia, del desarrollo de la humanidad, un montón de libros y de los primeros evangelios, se quitaron muchos capítulos de esos escritos que tienen que ver con esta información de vidas anteriores, de la reencarnación. Todo eso fue quitado. Uno investigamos en la historia, los historiadores nos enseñan que en los primeros tiempos, los primeros padres de la Iglesia, Gregorio de Niza, por ejemplo, ellos hablaban de estos temas. Pero en el año 300 y veintitantos años después de Cristo, hubo un hecho importante, se hizo un concilio, esto quizá mucha gente lo puede conocer, de Constantinopla se llamó. En ese concilio, el emperador Constantino, que determinó que sea secuestrado el Papa que iba a presidir ese concilio, porque con la intención de colocar a otra persona para que justamente nombre, a partir de ese momento, un tipo de disciplina, un tipo de religión donde todos estos temas sean corridos, no sean conocidos. ¿No? Sí. ¿Cuánta información que no nos llegó en su momento? Sí, entonces, y también en el tema de cuando fue incendiada la Biblioteca de Alejandría, también se perdieron muchos escritos que hablaban de todos estos temas. Entonces, ahora justamente la ciencia está recuperando toda esta información. Muchos historiadores occidentales están buscando en los rollos del Mar Muerto y otros tipos de escritos muy antiguos y de miles de años atrás donde esta información está. La cultura inca, ¿sí? Aborígenes de distintas partes del mundo tienen este conocimiento, o sea, no solo Oriente. Y en la actualidad también, hará 30 años atrás, hay un investigador muy reconocido mundialmente por su formación, se llama Ian Stevenson, es un médico psiquiatra que se dedicó a estudiar los casos espontáneos de recuerdos de vidas anteriores. Chiquitos, generalmente entre 4 y 8 años, que recuerdan que fueron, ellos mismos sostienen y empiezan a contarles a sus padres, a sus familiares, que ellos fueron, yo era tal persona con nombre y apellido, vivía en tal lugar. ¿Y eso se podía corroborar? Sí. Y Ian Stevenson formó un grupo inmenso de colaboradores de distintas partes del mundo, porque estas personas estudiadas, estos chiquitos, decían, por ejemplo, puede vivir en una ciudad de la India y decir que en una vida anterior vivió en Holanda, siendo esta persona con estas características, teniendo esta familia, en tal año, con tal nombre, murió de esta manera. Entonces necesitamos, obviamente, este investigador necesitaba colaboradores de todo el mundo. O sea, ¿podría llegar a ser otra persona y de otro sexo también? Obvio, así es. Entonces llevaban a ese chiquito al lugar donde decía que había vivido, con todos los investigadores, hay filmaciones, fotografías, también certificados de defunción, investigaciones, datos forenses que marcan y especifican cómo murió esa persona, nombre, apellido y año, y corroboraban que coincidía con todo lo que ese chiquito decía. Por ejemplo, iba el chiquito a la casa y reconocía el lugar, sus pertenencias, porque quizá había muerto hacía pocos años atrás, 10 años o 15. Entonces la casa tenía modificaciones, pero hablaba con sus familiares, los reconocía, qué ligazón familiar de sangre había. Esto hay 2000 casos comprobados. Qué lío para esa gente, ¿no? Que se venía este chico a decir... Sí, lío, pero también es como, claro, muy movilizante. Sí. Porque esto es como requiere una apertura de mente mayor. Tal cual, ¿no? Pero bueno, también ayuda también a comprender muchas situaciones, a ver la vida de otra manera.
¿Y cuándo se agregó la palabra terapia? ¿Cuándo se la usa y cómo en una terapia? Bien, la terapia de vidas pasadas tiene sus orígenes hará 30 años atrás en Estados Unidos. Surgió asombrosamente y así, azarosamente podríamos decir, los terapeutas, yo puedo mencionar uno, Maurice Netherton. Maurice Netherton es uno de los que se encontró sorpresivamente con relatos de pacientes que le contaban. Él trabajaba con una técnica especial que llevaba al paciente a que recuerde las situaciones que están generando lo que él padece. Ya puede ser un síntoma fóbico, o de angustia, o de depresión, a ver qué situación está dando origen a esta sintomatología. Entonces generalmente recordaban hechos de su infancia, de su educación, experiencias determinadas con sus familiares u otro tipo de experiencia, pero espontáneamente empiezan a relatar, como le sucedió también a Brian Weiss, sí, reconocido, que escribió varios libros acerca de este tema, que también sorpresivamente se encontró con relatos de sus pacientes trabajando con hipnosis. Sorpresivamente empiezan a relatar experiencias que no tienen que ver con esta vida. Entonces, volviendo a Netherton, trabajando con adolescentes, estos chicos comienzan a relatar experiencias que no se podían ubicar en su vida presente. No era lógico, podían relatar que se encontraban en un campo de batalla viviendo esta situación, estaban luchando o están siendo heridos de tal manera que no podía entenderse que haya vivido alguna vez esa situación. Tampoco se podía entender que estén teniendo una alucinación. Podríamos decir, es una persona que tiene una patología grave mental, un psicótico, un esquizofrénico que tiene alucinaciones y este tipo de experiencias. Tampoco, estudiándolo clínicamente, no encajaba en los manuales de psiquiatría que describen este tipo de patologías, ¿sí? Sí. Y lo más asombroso es que estos chicos lograban sanar sus problemas, toda esa sintomatología y recordando la experiencia anterior, recordando esa experiencia, reviviendo, y al uno revivir esas situaciones que vivió en un tiempo pasado, es como que se va perdiendo fuerza traumática. Y esto ya se sabe desde la psicología tradicional, cómo se trabaja con las personas, algunas situaciones de trauma, que en la medida en que uno, cuando va a un psicólogo tradicional, comenta una situación que vivió dolorosa, en un ámbito terapéutico adecuado, con la compañía adecuada, ayuda a que pierda fuerza, que uno se va liberando de dolor. Es como cuando escribimos algo muy triste, después lo podemos leer y quizás ya nos duele menos, nos acordamos de otra manera o lo escribimos de otra manera, porque es como que estamos elaborando y procesando, asimilando eso tan doloroso. Y si uno lo hace en un ámbito adecuado, pierde ya fuerza. Ya hay menos dolor y obviamente menos sintomatología. ¿Cómo es el método terapéutico para llegar a esa experiencia? Porque uno normalmente sentado mirando tele no tiene ese tipo de recuerdo. Bueno, generalmente se habla de hipnosis, se trabaja con hipnosis, pero una hipnosis que es consciente, es decir, un estado de concentración profunda en algún tema. Todos entramos, los televidentes pueden estar en este momento, podríamos decir, en un estado hipnótico, si están concentrados en nuestra charla, prestando atención, porque justamente están focalizados en lo que están escuchando y viendo. Quizás alguien los llama y no escuchan o no se dan cuenta que lo están llamando, están concentrados. En ese estado se trabaja. Es decir, uno presta atención a lo que está sintiendo y a lo que pueda surgir, que puede ser la información en base en relación a las experiencias que hemos vivido, puede surgir con información visual o también sinestésica, es decir, lo que sentimos. Uno puede sentir angustia y el cuerpo expresa esa angustia. Yo puedo sentir angustia, una sensación rara en el estómago, o puedo sentir angustia que me falta el aire, que no puedo respirar, o tengo ganas de llorar, ¿sí? Entonces, en ese estado, la persona se recuesta en un diván y entra en este estado de mucha tranquilidad, siempre consciente, se puede levantar cuando lo desee. Donde es más susceptible que surjan ese tipo de cuestiones. Claro, se dan las condiciones apropiadas, el cerebro ya está trabajando de una manera distinta, las ondas cerebrales bajan sus frecuencias. En este momento nosotros estamos hablando, estamos en estado de vigilia. Nuestras ondas cerebrales se producen tantas ondas por segundo, ¿sí? De 8 a 15. Bueno, vamos a disminuir estas ondas cerebrales en un estado alfa, entramos en este estado de mayor tranquilidad. Es un estado similar como cuando nos vamos a dormir, un instante antes de dormirnos. Ahí en el medio. Claro, que estamos re tranquilos, pero antes de dormirnos, o sea, conscientes,
Y esa información emocional es mucho más fácil, puede acceder a nuestra conciencia mucho más fácil. O sea que esa información ya está con nosotros, no es que nos de alguna manera borramos totalmente. Obviamente. A veces hay personas que comentan esto, ¿no? Yo tengo miedo de quedarme en esa experiencia. Como es una experiencia anterior, hablamos de vidas pasadas, a ver si me quedo todavía en una experiencia que viví y no puedo volver, ¿no? Esta cuestión, este temor. Claro, no es que nos vamos a algún lado y después no puedo volver. Ya estamos, de alguna manera, si hoy yo estoy angustiada, o siempre repito las mismas situaciones en mi vida, ¿no? Me caso, me divorcio, o las relaciones con mis familiares, siempre Rapidito, son así. una lista de problemas que se tratan. Sí, son los problemas comunes por los cuales uno puede acudir a un psicólogo tradicional. Ajá. Estados de depresión, de angustia, de ansiedad generalizada, dolores crónicos también en el cuerpo, alguna sintomatología o enfermedades llamadas psicosomáticas generalmente, ¿no? Hipertensión, úlcera o estados de estrés profundos, ¿sí? Todos estos patologías se pueden trabajar. Te voy a dejar dos preguntitas y vamos a ir a una pequeña pausa. Dale. Primero, ¿cómo reconoce uno que esa patología o esa sintomatología corresponde a esta vida o a vidas anteriores? Segundo, ¿está el recuerdo de la muerte en una vida anterior y qué pasa con eso? Ajá, ¿te contesto ahora o después? No, después. Ok, bueno, ¿sí? dale. Sí. Lo dejo que lo mastique un poquito. Ok, bárbaro. Una pausa y ya seguimos con este tema realmente interesante.